Hola, buenos días. Soy Laura Alejandra Flores Acosta, residente de segundo año de oftalmología. El día de hoy les voy a presentar el tema de vía visual o vía óptica. La verdad les súper resumí este tema, por lo que pues les sugiero que al término de mi presentación pues lean este tema más a profundidad, ya que pues es un tema un tanto complejo. Bien, por definición, pues es la vía neurológica que nos permite ver, así tal cual. Cualquier afectación en la misma nos va a llevar a pérdidas de nuestro campo visual. El campo visual, pues es la percepción global que nace de la estimulación de toda la retina en un momento determinado, o también lo podemos definir como la cantidad de espacio que es capaz de percibir un ojo manteniendo la fijación en un punto. Bien, la vía visual inicia en la retina. Para que el haz luminoso pueda llegar a esta parte, pues bueno, primero en la parte más anterior, pues tenemos a la córnea, que es esta parte, esta capa transparente que permite que el haz luminoso llegue al globo ocular. Por detrás está la pupila en el centro y el iris, que va a ser como un diafragma que permite la formación de la pupila. Si queremos que ingrese más luz para ver mejor durante la noche, vamos a abrir esta pupila, pero si queremos o estamos en un ambiente muy luminoso, esta pupila se va a cerrar o a hacer más pequeña para que ingresen menos rayos luminosos. Posterior a esto, pues se proyectan las imágenes en la retina para luego transformarse en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Esto le vamos a llamar vía visual o vía óptica. Bien, la retina tiene proyecciones del campo visual, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Tenemos una parte donde se van a juntar ambas partes, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, y van a formar una visión cruzada e invertida. ¿A qué me refiero con esto? A que las proyecciones del lado temporal, como lo vemos en la imagen, nos va a dar la visión en el campo nasal, y las visiones del campo nasal nos van a dar la proyección en el campo visual temporal. A su vez, también tenemos una retina superior e inferior. La retina inferior nos va a dar la visión de la parte superior del campo visual y la superior de la parte inferior. Esto pues nos va a dividir nuestro campo visual en 4 cuadrantes, que viene siendo superior, inferior, nasal y temporal. Y a esto es lo que le vamos a llamar visión cruzada e invertida. El centro del campo visual va a ser proyectado en el polo posterior, en el área macular, la cual nos va a dar la visión central. Esto es la proyección normal del campo visual. Con esto un poquito claro sobre las proyecciones del campo visual, vamos a pasar a las capas de la retina, porque aquí hay un punto clave de cómo es la proyección de la retina para la formación del nervio óptico. ¿Ok? Bien, bueno, pues tenemos 10 capas. Hablando de la capa pues más externa, tenemos a la capa, una capa cúbica que contiene melanina, que es el epitelio pigmentario. Posteriormente tenemos a la capa formada por los segmentos externos de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Tenemos la membrana limitante externa, que está formada por el extremo externo de las células de sostén, que son células de Müller, que nos dan, que son como una gelatina en donde se quedan todas estas células o que dan sostén a todas estas capas de la retina. Tenemos a la siguiente capa, que vendría siendo la granulosa interna, que está formada por la capa de núcleos de los fotorreceptores. Siguiente es la plexiforme externa, donde los fotorreceptores hacen sinapsis con las células bipolares. Tenemos a la granulosa interna, que corresponde a los núcleos de estas células bipolares.
Le sigue la capa plexiforme interna, que viene siendo la sinapsis de estas células bipolares con las células ganglionares. Le sigue la capa de células ganglionares que hacen conexión con las bipolares y posterior a ello emiten una prolongación, que son los axones de estas células ganglionares que van a dirigir se van a dirigir todos hacia el lado nasal para formar la papila o cabeza del nervio óptico. Por ello, esta capa de fibras nerviosas de los axones de las células ganglionares forman la capa número 2 y la capa número 1, que es la más interna, viene siendo la membrana limitante interna que tiene un contacto con las células de Müller, que es la más interna. Estos axones van a dirigirse hacia la papila. Esta porción no tiene fotorreceptores, por lo que nos va a dar, por lo que no va a darnos una imagen. Por eso le llamamos punto ciego. Por lo que la papila va a estar del lado nasal y su proyección siempre va a ser del lado temporal. Si cerramos un ojito tendremos el punto ciego, pero si abrimos los dos ojos, pues entonces va a ser compensado por el otro ojo. Bueno, y donde van a confluir todas estas células ganglionares, pues van a ser en la papila o cabeza del nervio óptico, donde van a confluir las prolongaciones más bien de estas fibras ganglionares para formar esta papila o punto ciego. También por aquí atraviesan las arterias o venas oftálmicas, ambas tienen una raíz superior y una inferior y también una rama nasal y una temporal. La papila o cabeza del nervio óptico tiene 4 partes, que en esta imagen viene representada, ¿no? Que es la capa de fibras nerviosas, la capa prelaminar, la laminar y la retrolaminar. Estas partes de la cabeza del nervio óptico forman parte de la porción intraocular del nervio óptico, ¿ok? Ya que si sabemos, el nervio óptico está formada por 4 porciones o 4 segmentos, que es la porción intraocular, en el cual se encuentra esta papila óptica, la cual está su localización ligeramente temporal a su centro geométrico y tiene medidas horizontales de 1.5 y verticales de 1.75, ¿ok? Pero ¿cuánto va a medir todo este nervio óptico, no? Todo el nervio óptico tiene una longitud entre 35 y 55 milímetros, en promedio 40 milímetros, lo marcan algunas literaturas, y bueno, como ya mencioné, se va a dividir en 4 porciones o segmentos, que es la intraocular, la cual incluye esta papila óptica y el paquete vascular, y va a medir 1 milímetro. La región o la porción intraorbitaria, que va a medir entre 25 y 30 milímetros. Y la intracanalicular, que mide entre 4 y 10 y está dentro del canal óptico. El nervio atraviesa el foramen óptico junto con la arteria oftálmica por aquí, y pues se va a encontrar fijo y adherido al periósteo en esta parte, dentro de un canal óseo pues estrecho, como lo muestra ahí en la imagen. La última porción o segmento es la porción intracraneal, que va a medir 10 milímetros. Esta abarca desde el foramen óptico hasta el quiasma óptico. Muy bien. Bien, una vez que este nervio óptico termina en el quiasma, bueno, este es muy vascularizado, está rodeado por vía madre y aracnoides, mide
longitud 8 milímetros, de ancho 2 y un grosor de 4. Y este va a finalizar en el cuerpo geniculado lateral. Va a estar forma parte del suelo inferior y anterior del tercer ventrículo. Y es aquí en el quiasma óptico donde se decusan la retina nasal y hacia el lado contralateral, por ejemplo, del ojito derecho, el área nasal se va a decusar hacia el lado contralateral y la retina nasal del ojo izquierdo hacia el lado contralateral, y esta decusación es lo que forma el quiasma óptico. Importante saber que todo lo que esté anterior al quiasma óptico se le va a llamar nervio óptico, y todo lo que esté por detrás de este quiasma le vamos a llamar tracto óptico. Bien. Mientras que las retinas temporales van a seguir el mismo lado posterior al quiasma, lo que les había mencionado, que se va a llamar tracto óptico. El tracto óptico izquierdo y derecho van a terminar en el núcleo geniculado externo lateral. Como punto de referencia anatómica se encuentra por arriba y anterior a la hipófisis, a nivel del esfenoides, y los núcleos del geniculado lateral se encuentran a nivel del mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores. Bueno, aquí está una imagen representativa del cuerpo geniculado lateral, el cual es una zona sináptica de proyecciones visuales superiores. Es una estructura ovalada, recibe el 70% de fibras de la cintilla óptica y va a contener 6 capas alternas de sustancia gris y sustancia blanca. Estas 6 capas, la capa 1, 4 y 6, contienen los axones del nervio óptico contralateral, y las capas 2, 3 y 5 del nervio óptico ipsilateral. Estas 6 capas nos van a dar lugar o nos van a formar lo que vienen siendo las radiaciones ópticas. Bien, las radiaciones ópticas pues nos van a conectar al cuerpo geniculado lateral con la corteza del lóbulo occipital, y se incurvan alrededor del asta temporal del ventrículo lateral. ¿Ok? Tienen proximidad con algo que se llama asa de Meyer en el lóbulo temporal, y se va a dirigir hacia atrás, hacia el área visual occipital. Aquí es donde está pues la representación de las radiaciones ópticas. Y aquí es donde podemos decir que es el punto final de la vía visual, el cual es el área visual el área 17, 18, 19 de Brodmann, la cual va a terminar en el lóbulo occipital para que llegue al núcleo geniculado lateral, a la corteza occipital. Pues es esta corteza la que va a emitir estas fibras hacia el núcleo, formando así el tracto genículo calcarino o las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas, pues como ya les dije, son las que conectan al cuerpo geniculado lateral con la corteza del lóbulo occipital, salen del cuerpo geniculado lateral, se van a incurvar alrededor del asta temporal del ventrículo lateral, como lo ven en la imagen. Tiene proximidad en el lóbulo temporal, que es el asa de Meyer, y se va a dirigir hacia atrás, hacia el área visual del lóbulo occipital. Y bueno, aquí pues finalmente termina la corteza visual, que es la zona más delgada de la corteza cerebral humana. Consta de 6 capas de células y ocupa el labio superior e inferior de la susura calcarina, la superficie posterior y medial de los lóbulos occipitales. Aquí es una imagen pues donde ya se integran todas las imágenes que les mostré. Importante pues recordar las porciones de donde inicia, que es la retina, posterior es la decusación que va a formar el quiasma óptico, del quiasma óptico al cuerpo geniculado lateral. De aquí, del cuerpo geniculado lateral, pues se van a las cintillas ópticas, que van a contener las fibras temporales ipsilaterales y las nasales contralaterales, y van a seguir su trayecto hasta este cuerpo geniculado lateral, y de ahí nos van a dar estas capas del cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas, para finalmente terminar en la corteza visual. Y bueno, aquí pues
esta vía visual, cuando tenemos alteración en cualquiera de este recorrido que les expliqué, ya sea a nivel del quiasma, de las radiaciones, de las cintillas ópticas, pues nos van a dar estos efectos de campo visual. Las más comunes pues son la número 1, cuando se lesiona la parte central del nervio óptico. La visión del campo visual se va a perder del mismo lado, nos va a provocar un escotoma homolateral del mismo lado. Generalmente es un paciente joven que llega por una lesión en la parte central, un ejemplo, la esclerosis múltiple. Si se lesiona todo el nervio óptico, por ejemplo, por un trauma, pues nos va a provocar una ceguera de ese globo ocular. Y también otro de los más comunes, pues es cuando el adenoma hipoficiario, ¿no? El cual va a salir por detrás del esfenoides, de la silla turca, y va a presionar los campos nasales, provocando una mianopsia bitemporal, que es como de lo más común que vemos nosotros. Y si hay una afectación en los tractos ópticos, que es raro, se va a lesionar por ejemplo, el lado temporal derecha va a provocar una hemianopsia homónima porque es de ambos lados. Si afectan el asa de Meyer a partir de aquí, a partir de la afectación de las asas de Meyer, vamos a empezar a hablar de las cuadrantanopsias. Bueno, este tema ya es de otra presentación, ya es cómo aplicamos esta vía visual a la clínica, ¿no? O sea, ya nosotros sabiendo el recorrido de la vía visual, cómo podemos, por medio de los campos visuales, determinar qué parte de la vía visual es donde hubo la afectación. Y pues más o menos ahí guiarnos a la etiología de la patología. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Como les dije, fue algo muy resumido. Es un tema muy complejo y pues bueno, me retiro. Los saludo desde Guatemala y que tengan un bonito día.